Buen día, mi nombre es Gerson Abel Cruz Chaparro, soy del grupo 502 y hablaré sobre la hidrostática. El término hidrostática se refiere al estudio de los fluidos en reposo. Un fluido es una sustancia que puede escurrir fácilmente y que se puede cambiar de forma debido a la acción de pequeñas fuerzas. Por lo tanto, el término fluido incluye a los líquidos y a los gases. La hidrostática puede influir en muchos ámbitos. Por ejemplo, un recipiente de cualquier forma, este líquido siempre va a tomar, eh, sea como sea, la forma de este, sin ningún problema. Las características de estos líquidos son sustancias cuyas partículas presentan mayor movilidad que los sólidos y menor que los gases, y no presentan una forma propia determinada, pero sí un volumen fijo que se distribuye en el recipiente que lo contiene adaptándose a su forma. Aquí es donde yo les digo que va a tomar la forma sea cual sea este líquido. Siempre va a tener la misma masa, el mismo volumen, y va a ocupar la misma cantidad y puede cambiar de la forma en la que se le presente. Las características de estos son la viscosidad, la tensión superficial, la cohesión, la adherencia y la capilaridad. Hablaremos, bueno, más bien les explicaré sobre la viscosidad. La viscosidad se refiere a la resistencia que posee algunos líquidos durante la fluidez y deformación. Por lo tanto, la viscosidad es una de las principales características de los líquidos y se determina de la siguiente manera. Mientras más resistente es un líquido para fluir y deformarse, más viscoso es. Claro ejemplo, la miel y el agua, el aceite y el agua, o el aceite y la miel, eh, el líquido que sueltan los nopales, es también un líquido muy viscoso y pues cada uno contiene una, o más bien tiene una cierta resistencia. En este caso, como aquí dice, los viscosos tienden a tener esa tensión. Y aquí, hablando de tensión, está la otra característica que es tensión superficial. La tensión en la superficie de un líquido que se debe a la atracción entre las moléculas de los líquidos. Bueno, pues los líquidos con alta tensión superficial no se ven atraídos por otros materiales con los que están en contacto. Cada líquido presenta un valor diferente. Cada tensión superficial dependerá de la intensidad de las fuerzas de cohesión. Pues nosotros lo podemos ver claramente en gotas de agua que pueden estar en nuestra mesa, en un vaso de agua, o que están en una superficie X o Y, mantienen su forma, no se expanden, no se deforman, tienen una cierta forma, normalmente pues es esta forma circular. Y aquí es donde entra la cohesión, que tiene algo que ver con la tensión superficial, porque la cohesión es la forma en la que ese líquido está comprimido, donde sus moléculas están unidas. Eh, un ejemplo muy claro es cuando uno pone agua a calentar para su café o para bañarse. Cuando llega una temperatura, esa cohesión va disminuyendo. Entonces las partículas del agua se tienden a separar
y de ahí generan el vapor. Entonces ahí ya hay una descomposición de la cohesión. Y pues nosotros al ver el agua normal es una cohesión. También una cohesión sería como los líquidos a presión, como latas de pintura, aire comprimido y entre otros. Los líquidos cuentan con una adherencia. Generalmente las sustancias líquidas se adhieren a los cuerpos sólidos. Cuando se presentan al fenómeno de adherencia, significa que las fuerzas de adhesión entre las moléculas de una misma sustancia es mayor que la fuerza de cohesión que experimenta con otra sustancia distinta con la cual tienen contacto. Aquí la adherencia también depende del líquido. Obviamente va a ser en un líquido más viscoso, va a haber más adherencia que en un líquido menos viscoso. Y por último sería el tema de la capilaridad. La capilaridad del agua ocurre cuando se ponen en contacto las superficies del agua con las paredes internas de un tubo capilar en un ángulo determinado. Las fuerzas que ejerce la tensión superficial en las paredes del tubo capilar causan que el agua se eleve dentro del tubo. Este fenómeno es responsable de los productos que tienen algunos materiales porosos que absorben agua. Por ejemplo, puede ser una esponja, telas y el mismo suelo. Aquí pues puse unos ejemplos de unas servilletas que estas tienen una cierta absorción, entonces al igual que un tubo la tendría, que por eso toma esa forma curva en las paredes del tubo, porque hay también una adherencia. Y con esto se concluiría el tema de hidrostática. Muchas gracias y hasta luego.